es X y, ¿no es cierto? Aquí corresponde este número, el X que tengo acá abajo. 0,8. Magnitud, pero en cuanto a concepto, ¿qué X es? ¿X3, X1, X2? ¿Qué X es? X2. ¿X2? ¿Quiénes dicen X2? El resto dice X1. Este valor que leo acá, ¿es X1 o es X2? ¿Quién dice X1? Entonces el resto dice X2. Ahora hay más que dicen X2. Está echando a la gente que no. Este número, o este X que tengo aquí es el que está en equilibrio, porque viene del equilibrio, es X1. ¿A qué corresponde ese? Si yo tuviese la expresión Y es igual, recuerden que el equilibrio yo lo puedo expresar a través de la ley de Raoult. Y 1 es igual a P0 sobre P total por X1. Ahora, este X1, yo voy a trazar aquí otro escalón. Me voy nuevamente con la horizontal. ¿Qué valor es el que le va ahí? ¿Qué I es el que estoy leyendo acá? I2. I2. No puede ser I1 porque I1 ya la tengo de arriba, ¿no es cierto? Sí. Es I2. ¿Por qué? Porque estoy viendo el par XY que están aquí en la recta de la zona de enriquecimiento de la línea de operación. No es acá en el equilibrio. Esto es equilibrio, esto es operación. Por lo tanto, aquí este X1, yo digo que está en operación con I2. Recuerden que la ecuación de operación tiene la característica de que me relaciona el X y el Y de dos platos que están contiguos. Y eso es lo que estoy viendo aquí. X1 está en operación con I2. Llevamos, y de aquí entonces traspasé. ¿Traspasaron ustedes la línea Q o todavía no? Ya, yo la traspasé. Entonces yo debiera bajar ahora, desde este punto, ya no voy a llegar a la línea de la zona de enriquecimiento, sino que voy a tener que bajar hasta la línea de operación de la zona de agotamiento, porque pasé la alimentación. Entonces yo ahora no llego hasta ahí, sino que continúo hasta la recta de la zona de agotamiento. Ustedes van a tener que entonces hacer otro escalón más, porque todavía no logran. Sigan haciéndolo. Con el tercero. ¿Qué pasa con el tercero de ustedes? ¿Pasa la recta Q? Todavía no. Justo. Tú ya lo graficaste todo. En el cuarto plato, ¿les sale a todos? Pero ahí, ¿cómo se hace el escalón? Como ahí. ¿Alguien tiene duda cómo? ¿Cómo, perdón? ¿Sí? No. Aquí tú tienes que llegar hasta acá, hasta la línea de la zona de enriquecimiento. Y después tienes para allá hasta la línea de la zona de enriquecimiento. Y cuando ya traspasas esta recta, ahí ya no bajas hasta X, sino que hasta la de agotamiento. 1, 2, 3, 4, 5. Un segundo. Y de ahí tiene que seguir entonces ahora ya. Si llegó a el siguiente ya va a estar pasado en la recta Q, por lo tanto tiene que bajar hasta la de agotamiento. ¿Alguien tiene duda o todos lo están graficando bien? Entonces, como decíamos, en este caso para mí, yo sigo acá, bajo, acá, bajo. En este caso, según mi gráfico, diría que justo XW. Podría, si está
por quedarme ahí o un plato más. Eso es más o menos. Pero la idea es que uno aquí, si yo esto en realidad lo hubiese graficado bien, traspaso el valor de XW y llego hasta ahí. ¿Cuántos platos requirieron en este caso? ¿Cuántos platos requirieron para llegar a XW igual 0,3? 5. Ya, y nuestra columna tiene 8. Por lo tanto, ese no es el XW. No es. Claro, por eso que en este tipo de casos, cuando uno a veces tiene que iterar, hay que hacer la línea como más finita para que después no se nos confundan entre tantas rayas. Lo vamos a dejar aquí. O si quieren, de inmediato tírense con un XW 0,07 más o menos. Sí. ¿Cómo termino? Porque, bueno, en este caso mi gráfico no me quedó como juntito acá. ¿No te quedó qué cosa? Que no me quedó, que las escalas son distintas, entonces este No, me no es toca eso. poner. No es eso. Es que los puntos no se juntan nomás. Es que los puntos no se juntan. Entonces, ¿cómo yo sé hasta dónde termino las líneas? Depende del X que te di, Porque del yo X no doble. entero. Aquí. ¿Pero eso por la escala? No, es por los datos que dieron. Nos daban el dato 1, 1 y el 0, 0. Ah, uno de ustedes está abajo. Los gráficos lo hice yo. Ya. ¿Cuál es tu problema? ¿Cómo sé cuándo termino? ¿Dónde está tu X igual a 0,3? Acá. ¿Ese? Aquí ya te pasaste, hasta aquí nomás tenías que haber llegado. Porque con ese plato tú ya lograste la composición de 0,3. Ah, no debería ser. No tenías que haber seguido. Ahora, ojo que cuando ustedes hagan esto en la prueba, tienen que las líneas ser, aquí las líneas están todas oblicuas. Tienen que ser perfectamente rectas. Porque si se empiezan a mover y no hacen las líneas bien horizontales, bien verticales, pueden aumentar en 1 o 2 platos a veces. ¿Ah? Pero claro, aquí el problema es que... No, hasta ahí no. Entonces tú necesitabas, según esto, 1, 2, 3, 4, 5. 5. ¿Ah? ¿Con esa edad lo hiciste? Con 0,07. Ya. Graficaron con 0,07. Si ustedes se dan, entonces X3, XW igual 0,3, resulta que tengo 5 platos. Entonces, no sirve. Y después nos vamos sea XW 0,07. Ahí sí obtengo 8 platos, ¿no? Hasta llegar a 0,07. Y ese sí sería el resultado, ¿sí? Para iterar, la idea no es como probar tantas veces, sino tratar de asentarle como a la primera para no perder tiempo. Entonces un número como prudente para elegir es 0,07 o 0,1. Un número adecuado cuando uno tiene una columna de destilación siempre es menor a 0,2 el XW. Y nunca va a ser muy difícil que sea 0,001 una columna tan eficiente. Y menos con 8 platos. Tiene una cantidad poquita. ¿Está claro? Con 0, 1 también. Después preguntaba, ¿cuál es la relación L raya sobre B raya? Nuestra ecuación de operación de la zona de agotamiento dice que I es igual a L sobre B radio. Este es I sub M más 1. Dijimos que los platos de la alimentación hacia abajo los vamos a denotar por M, por XM, menos W partido por raya, X W. Entonces, ustedes ya dibujaron esta línea final de la zona de agotamiento
hasta llegar a XW 0,07. Y por lo tanto, ustedes pueden calcular la pendiente, y la pendiente es precisamente lo que nos están preguntando. L raya sobre B raya corresponde a la pendiente de esta recta. ¿Y cómo determinan la pendiente de esta recta? Tenemos 2 puntos. Eligiendo cualquier par de puntos aquí en esta recta. Eligen un punto, por ejemplo, un punto es el más simple, que es este que tengo para XF. Y tenemos el otro también. 0,5, 0,5 y cualquier otro punto de acá y determinan la pendiente. Con eso tendrían el valor de L raya sobre B raya, que es igual a 1,235. Creo que lo podría explicar de nuevo. Esto es la L raya sobre B raya, corresponde a la pendiente de la recta de operación de la zona de agotamiento. Entonces, esta pendiente, L raya sobre B raya, que es igual a la pendiente de la zona de agotamiento, yo la calculo como delta I sobre delta X. Delta I sobre delta X. Y un punto que puedo considerar como aquí el par XY es justamente este, es el más fácil. 0,5 menos, díganme ustedes algún número que tengan en su recta. Supongamos que esta pasó por, en este momento tuvo que pasar por 0,07. ¿Y cuánto valía ahí? El 0,1 con 0,1. O sea, aquí le hicieron 0,1. 0,07 X 0,07. ¿Cuánto valía ahí? Para 0,07 en el gráfico de usted. 0,1. 0,07. A mí me da como 0,11. Tú tenías ese punto, y tenía ese punto. Entonces simplemente Es decirle 0506. Ah, tienen razón. Este punto es 0,5. ¿Cuánto? ¿En I? ¿Ah? Sí, ese es. Y eso el 0303, ese sería, por ejemplo. 00. No, porque esta era la línea de la zona de agotamiento que no sirve. Esta es la que no sirve. Ustedes después tienen que graficar otra recta de la zona de agotamiento que llega hasta 0,0. Sí, aquí cuando X vale 0,5, ¿cuánto vale I? 0,6. 0,5 y vale 0,6, ¿sí? Este es 0,6. Y el otro era, a mí me da 0,11 en mi gráfico, que es súper es preciso, aunque yo lo hice con 10, pero está súper bien. No. 0,07, 0. No, perdón, es 0,06. ¿Sí? 0,06. No, Y ahí entonces ustedes tienen el valor sí, de la pendiente de la zona de agotamiento. Nosotros con 0,1. Leyendo solo la pregunta, si yo lo hubiese leído como una prueba de cuál es la relación L raya sobre B, yo le hubiese confundido con la primera L sobre B que calculamos, que era 0,75. Entonces la diferencia dice L raya. Es que esto es la zona de agotamiento. La clase pasada dijimos que nosotros hicimos un balance de masa en la zona de enriquecimiento. Dijimos que en el plato que yo alimento, que es este, mi plato F, de ahí hacia arriba los platos corresponden a la zona de enriquecimiento. Bajo el plato F, todo lo que tengo bajo el plato F corresponde a la zona de agotamiento.
¿Ya? Los platos que están sobre la alimentación, sobre el plato F, tienen, en cada plato hay un L que cae y un vapor que va ascendiendo. En el plato 2 voy a tener un vapor que salió del plato 2 y yo lo llamo P2, y un líquido que sale del plato 2 que lo llamo L2. Y después dijimos que cuando nosotros vamos a hacer todo el tratamiento del tema de ventilación a través del método McCabe-Thiel, y el método McCabe-Thiel exige que los calores latentes de los compuestos involucrados, estamos hablando de una mezcla binaria, A y B, son similares, entonces todos los L que están en la zona de enriquecimiento, L1, L2, L3, etcétera, hasta Ln, son iguales. Asimismo, los vapores entre sí, B1, B2, B3, B sub n, son iguales. Pero en la zona de agotamiento yo tengo un quiebre. Aquí tengo un plato que está sobre el de alimentación. Ese plato todavía pertenece a la zona de enriquecimiento. Y aquí voy a tener un L que va a caer, que va a ser LN. Este es mi plato N. Este LN se une con este F, en este caso que el F está entrando como líquido saturado, y ya dan, ¿qué es lo que dan hacia abajo? No puede ser un L, porque se le aumentó este F. Entonces, por eso que hacia la zona de agotamiento yo les pongo un L raya, para diferenciar todo lo que tengo en la zona de enriquecimiento. ¿Está claro? Si este F fuese un vapor saturado, este F no va a contribuir a este L, sino que va a contribuir al B que va para arriba. Por eso que el B que venía de acá abajo, que era un B sub M, se va a unir a este F y van a ser, este que era un B sub M raya, se va a unir a este F y va a dar un B. Por eso que lo diferencio. En la zona de enriquecimiento, L y B, en la zona de agotamiento, L y B raya. ¿Ya? Entonces lo que me estaban preguntando era este L sobre B en la zona de agotamiento. La pregunta C es resolver el balance de masa. Ahora ya tenemos el valor de XW, por lo tanto ustedes reemplazan el XW, tenían las dos ecuaciones iniciales y pueden determinar un valor. W es igual a, yo puedo dar el resultado, 48,2 libra-mol por hora. Moles por hora, no sé si eran libras. Ay, no. Y decía, la pregunta D. Desafortunadamente, por mala mantención, la oxidación destruye los soportes de los platos 5, 6 y 7, cayendo estos al hervidor. Si la columna continúa en operación, ¿cuál será la nueva composición XW? Habría que encontrar una que fueran ¿Cuál es? 04. Los platos 04. 5, 6 y 7 caen al fondo de la columna. ¿Ya? Caen al calderón. Recuerden que en cada uno de estos platos se produce el equilibrio. Por lo tanto, ahora mi columna ya no va a tener 8 platos, sino que tiene 5 platos. 4 más el calderón. ¿Sí? 5 platos. 5. ¿Cuál sería XW en ese caso? X. Muy 03. simple. Ustedes lo que tienen que hacer es contar 1, 2, 3, 4, 5 Ya lo hemos hecho. y ven cuál es el XW que es. 03. ¿Cuánto les da? 03. 0,3. Fue el que programa. 0,3. Según yo, 0,33. ¿Está claro? Pero eso lo tenía planeado. ¿Ah? Lo tenía planeado. No. Ya, sigamos con el segundo ejercicio. Vamos rápido porque no estamos atrasando. El segundo problema dice una mezcla de alcohol-agua con fracción molar 0,2 en alcohol. Este es cortito, entonces aquí lo vamos a hacer rápido.
mezcla alcoholado con fracción molar 0,2 de alcohol, es decir, XF es igual a 0,2. Se destilará en una columna continua de modo de obtener un producto de cabeza 0,825 y un producto en alcohol y un producto de cola 0,05. XW 0,05, XD 0,825. En general, esos son datos, en la realidad también, porque yo digo voy a diseñar una columna y mi pregunta es ¿cuántos platos requiero que tenga esta columna? De modo de lograr un destilado con una cierta composición y un residuo con otra composición, porque también me interesa que al residuo no se vaya mucho compuesto volátil, se vaya la menor cantidad posible. Profe, Entonces generalmente XD, XW yo me los doy y XF por supuesto que es conocido, porque es la corriente de mezcla A y B que yo quiero separar. ¿Sí? ¿Qué me ibas a decir, Miguel? Que en este caso sería ID, porque ahí nos sale que es un condensador, que hay un condensador. ¿A dónde? En el ejercicio. ¿En el enunciado? Es que generalmente las columnas de destilación tienen un condensador a la salida. Porque, claro, porque es mucho más simple manejar un líquido que un vapor. Entonces a la salida yo siempre tengo un condensador de manera de obtener el destilado como líquido. Entonces vamos a hablar generalmente de XD. Entonces la pregunta es ¿cuántos platos teóricos se requiere y en cuál debe entrar la alimentación si esta está entrando ahora como un líquido, un vapor saturado? No tenemos el dato de F. Sí nos están diciendo que F es un vapor saturado. ¿Ya? Profe, el Entra como líquido líquido saturado. ¿Líquido? ¿Y cómo le digo por qué? Ah, líquido saturado. Líquido saturado. Y nos están diciendo que la razón de reflujo, R, debe ser 2,5 veces R mínimo. R debe ser 2,5 veces R mínimo. ¿Vieron las diapositivas que no alcanzamos a ver el miércoles? Que les dije que las leyeran, que era justamente el tema que de la parte materia que no alcanzamos a ver y que tenía relación con este R mínimo. Recuerden que el miércoles cuando comenzamos con la materia dijimos de que había una cierta cantidad de destilado que yo voy a devolver a mi columna para darle mayor eficiencia. Y definimos el R como L sobre D. ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? Sí. Y les dije no se preocupen porque este parámetro no va a ser una incógnita. Este parámetro generalmente yo diseño una columna con 2 veces el R mínimo, entre 1,5 a 3 veces el R mínimo, más o menos. Es un parámetro que yo me voy a dar. ¿Y cómo me lo doy? Generalmente a través del R mínimo. Así como teníamos en absorción, calculábamos una pendiente mínima y decíamos vamos a operar con 1,5 o 2 veces esa pendiente mínima. Aquí ocurre lo mismo en destilación. ¿Un reflujo mínimo qué significa? Reflujo mínimo. Lo mínimo que se necesita para que haya un reflujo eficiente. Que esta cantidad es muy pequeñita. Prácticamente todo yo lo estoy sacando como destilado. Cuando tengo reflujo mínimo, el reflujo mínimo está asociado a un número máximo de etapas de separación.
Por lo tanto, el costo de inversión para una columna que opera al reflujo mínimo va a ser máximo, porque voy a necesitar una columna con muchos platos, ¿ya? Pero el de operación, que está relacionado con el destilado, es mínimo. Y yo tengo que buscar un equilibrio entre un costo de inversión y el costo de operación. Y eso es generalmente nosotros, cuando graficamos los costos, tenemos que los costos de inversión a medida del número de etapas, cuando yo tengo muchas etapas, el costo de inversión aumenta. Esto es inversión. Y el costo de operación disminuye. Cuando yo sumo ambos costos, tengo una curva de costos totales. Entonces yo voy a operar aquí donde se establece el costo mínimo, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo un reflujo mínimo, significa que este L es muy pequeño y prácticamente todo lo estoy sacando como destilado. En el caso contrario, cuando tengo reflujo, un R máximo o R total, significa que estoy devolviendo toda la columna y no tengo destilado. Entonces, el costo de operación es inmenso, pero el costo de inversión es mínimo porque con reflujo total requiero un número mínimo de... ¿Sí? El Kevin dice que no escucha. ¿Perdón? El Kevin dice que no escucha. Ah, ya. Cagó el Kevin. ¿Ahora o...? Recién despertó el güey. Entonces, en el caso contrario, cuando tengo reflujo total, es decir, todo lo estoy devolviendo a la columna y no estoy sacando nada como destilado, que es una cosa ilógica, porque ¿para qué entonces tengo una columna de destilación si no estoy obteniendo un flujo de destilado? Pero son los dos extremos. Cuando trabajo con el reflujo mínimo, la línea, y ustedes lo tienen en las diapositivas, por favor véanlo, la línea de la zona de enriquecimiento corta a la línea Q en el equilibrio. ¿Ya? Ustedes lo tienen ahí en las diapositivas. Y cuando tengo reflujo máximo, la línea de la zona de enriquecimiento coincide con la línea X igual a Y, por lo tanto tengo un número mínimo de etapas. Esta es la recta X igual a Y. Tengo el equilibrio. Este es mi equilibrio. En este caso conocemos XD igual a 0,825, XW, XC, perdón, de 0,2, está por acá, y XW 0,05. Ustedes pueden ubicar estos tres valores en su gráfico. XD, XF, XW. ¿Qué otra línea pueden dibujar? La línea de la alimentación. Me están diciendo que la alimentación entra como líquido saturado, igual que el caso anterior. Por lo tanto, la recta Q es una vertical. Esa es Q. Entonces, cuando me dan el dato del reflujo mínimo, en realidad no me están dando el dato del reflujo mínimo, me dicen que yo trabaje con un reflujo
que sea 2,5 veces el R mínimo. ¿Qué tengo que hacer? Buscar el R mínimo. Determinar el R mínimo. Porque determinando el R mínimo lo multiplico por 2,5 y tengo el R, ¿no es cierto? ¿Cómo determinamos el R mínimo? Pasando una recta por XD hacia Cuando tengo reflujo mínimo, dije, la recta de la zona de enriquecimiento corta a la recta Q en el equilibrio. ¿Dónde es eso? Aquí, en ese punto. Entonces vamos a trazar nuestra recta de la zona de enriquecimiento desde XD igual a X, igual ahí, este punto, que corte acá. Unimos entonces este punto ahí y lo desplazamos. ¿Todos hicieron esa recta? El reflujo mínimo, cuando se establece el reflujo mínimo, la línea de la zona de enriquecimiento corta el equilibrio en la recta. Entonces tú tienes tu recta de la zona de enriquecimiento, tiene que cortar ahí a la recta Q en el equilibrio. La recta de la zona de enriquecimiento seguramente real va a estar por acá. ¿No? O por acá, va a cortar en una parte por acá, pero no en el equilibrio. Para terminar el R mínimo. ¿Alguien tiene problemas con trazar esa recta? ¿Cómo se llamaba esa recta? ¿Mm? ¿Cómo se llamaba esa recta? Es la recta de el R mínimo. Es una recta de la zona de enriquecimiento, pero que me establece un reflujo mínimo. ¿Está bien? ¿Lo hiciste? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una recta de la zona de enriquecimiento que establece un reflujo mínimo. ¿Y cuál es el intercepto que ustedes están leyendo ahí? ¿Dónde corta? ¿En qué número? ¿A qué corresponde eso? ¿Ese intercepto? No, al intercepto de la recta de la zona de enriquecimiento. No la pendiente es esta. Este es el intercepto de la recta. W sobre B. ¿Corresponde a qué parámetro, a qué valor? L sobre B. Esto que tengo aquí corresponde a... L sobre B. XD sobre Ah, no. XD partido en R más 1. XD partido de R más 1. R sobre R más 1, ¿sí? XD. ¿Sí? Sí, por XD. ¿Por qué no? No. XD partido en R más 1. Corresponde a XD sobre R más 1. Eso. Ese es el intercepto de la recta, ¿sí? ¿Cuánto les dio? ¿Qué valor? Sí, por ahí. ¿0,54? Sí. 54. 0,55. 0,54. Entonces, esto, en realidad, aquí hay que ser más claros. Esto corresponde, este valor corresponde a XD sobre R mínimo más 1. Y es igual a 0,54. ¿Ya? Ahí De podemos aquí despejarlo. entonces yo, ¿qué es lo que hago? Despejar R mínimo. ¿Cuánto les da R mínimo si lo despejan? ¿Cuánto era el XD? Tío,
R mínimo 0,527 Ah, no, me menos. equivoqué. No, pues, ¿cómo puede ser eso? ¿Sumaste no? 0,53. 0,53. R mínimo, yo voy a poner el valor que tengo aquí para que 0,527 periódico. No. 0,52. Entonces con esto calculo R de operación va a ser igual a 2,5 veces ese valor. Y eso da 1,32. Nos están pidiendo el número de platos teóricos, por lo tanto vamos a tener que graficar los escalones. Para graficar los escalones necesito conocer la recta Q, que es la de la alimentación, la recta de la zona de enriquecimiento y la de la zona de agotamiento. ¿Cómo seguimos entonces? ¿Qué buscamos ahora? Porque solamente tenemos la recta Q. ¿Con el R de operación? Con el R sacamos el X. Sacamos el ¿Ah? Sacamos el X de nuevo a partir del R de operación. ¿Qué XD? ¿No? Calculamos el R de operación, ¿no es cierto? Y entonces ahora El XD sigue siendo buscamos el intercepto real, ¿sí? el intercepto. Entonces el intercepto de la recta de la zona de enriquecimiento va a ser igual a XD sobre ahora el R de operación más 1, no el R mínimo. Y eso es 0,825 sobre 1,32 más 1. Eso da un intercepto de Dale, XD. 0,36. XD. 0,36. ¿Está claro? Pero eso sí tiene que Y graficar. entonces ahora ubicamos 0,36 acá Y tienes la línea para allá. y vamos a unir ahora sí este punto con el intercepto y tenemos nuestra real línea de la zona de enriquecimiento. ¿La dibujaron? Está bueno eso, está bueno. Está bueno. Eso, hay que tener una regla larga. Cuando uno empieza a unir pedacitos de cosas, tarjetas, pedazos de tarjetas para hacer una clara. No, pero igual, ¿Ah? igual, No. sí funciona. ¿Todos dibujaron esta línea? Sí. ¿Cómo dibujan la línea de la zona de agotamiento? Ocupa el XW. ¿Ah? El XW y tiene una línea. Desde este punto sabemos que la línea de la zona de enriquecimiento pasa por ese punto. Es parte de la línea Q, es parte de la línea de la zona de enriquecimiento. Y que XW también es parte de la línea de la zona de agotamiento. Entonces unimos este punto con este y tenemos nuestra recta de la zona de agotamiento. Error común que muchos tienen es que ponen este punto con este de aquí. Se les cae, generalmente como esta línea generalmente está muy cercana a esta, el XW lo dejan acá abajo. Ah, el eje Y X. unen ese con este, no. El punto XW está sobre la línea XW. 0,05 en la mitad. ¿Cuántos platos les da? ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos platos? Entonces contamos los platos, recuerden que Ahora hay que contarlo. vamos a ir contando los platos. Platos teóricos. En este caso, Consulta el intercepto de la. aquí cuando paso la línea de la recta Q, llego al equilibrio y ahora me voy hasta la recta de la zona. ¿Sí? ¿Qué pregunta tenía, René? Ahí está. 0,36. ¿Qué cosa? Ahora que preguntaba cuál es, si el intercepto de la zona de enriquecimiento de la recta era 0,36 porque creo que esa es la pendiente, ¿no? ¿Este?
No, el intercepto. Ah, acá. Sí. 0,36. Pero es la pendiente. No, esto es el intercepto de la recta de la zona de enriquecimiento. La ecuación de la zona de enriquecimiento dice I sub n más 1 es igual a R sobre R más 1 por XN más XD sobre R más 1. O sea, el intercepto de la zona de enriquecimiento. ¿Cuántos platos obtuvieron? 5. O sea, 4 y el caldero. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, sí. 5. Sí. Sí. Entonces la respuesta es 4 platos de equilibrio. 4 platos de equilibrio más el calderito. ¿Ya? Vaya filete. Eso sí, el 0,50 está ahí al medio, pero. El último ejercicio. Este último ejercicio es bastante más largo. 0,05 la mitad de 0. Tiene la complejidad de que la alimentación ahora está entrando como una mezcla líquido-vapor. ¿Ya? ¿Alguna duda del ejercicio que acabamos de terminar? Súper fácil. ¿Profe, cuánto era? 5 platos. 4 platos de equilibrio más el calderón. Al final, profe, como al trazar esa línea hacia abajo siempre tiene que quedar antes del XW. El último escalón tiene que quedar pasado XW. O bien junto. Pero no antes, porque antes significa que con esa etapa de equilibrio todavía no logro llegar a un residuo que tenga una composición de 0,05. Tengo que llegar justo al valor de XW o bien superarlo. Digamos, superarlo en el sentido de un valor menor, claro. ¿Mm? No, pero después no pregunto. ¿Qué no te dan? 4 platos no te ha dicho nada, loco. Al culiao. Me llamó. Claro, no te dan, pero bueno, hay que... Ese es el problema con estos gráficos que no son ¿A mí se me dio? Yo tengo el mismo. el mismo trazo. Ah, ya te dio. Bueno, aquí lo único que puedo ver es que esa línea va así como para arriba. Entonces, esta no va horizontal. Va así como hacia arriba, entonces vas necesitando más etapas. ¿Cómo? Porque no la dibujaste horizontal. Esta no está horizontal, está hacia arriba, está inclinada. Entonces eso va haciendo que vayas requiriendo más etapas. No te quedes cagando. ¿No sí? Ah, no, pues El último problema dice, vamos rápido con el último porque es muy largo. ¿El último es muy largo? ¿Y son las 11? Podamos avanzarlo lo más posible. Este vamos a dedicar a grabarlo, ¿no? Dice, una columna de rectificación continua, silencio, separa 10.000 kilos por hora. Está dado como flujo básico. 10.000 kilos por hora. Que contiene un 40% de benceno en peso y un 60% de tolueno en peso. XF entonces es igual a 0,4 porcentaje en peso. El resto, F es una mezcla de benceno tolueno. Produciéndose un producto de tope o un destilado que va a contener un 97% de benceno y en el fondo un 2% de benceno en peso. Esto es un 97% en peso
y XW 2% en peso. La razón del reflujo va a ser 1,5 veces la mínima y la alimentación es una mezcla vapor 2/3, líquido 1/3. Razón del reflujo igual a 1,5 R mínimo y esta alimentación está ingresando, es una mezcla de 2/3 vapor, 1/3 líquido. Saturado, vapor saturado, líquido saturado. Nos piden determinar el número de etapas ideales y la posición de la alimentación. En el ejercicio anterior, ¿en qué plato ingresaba la alimentación? En el tercero. En el tercero. En el tercero. Calor que se debe adicionar al calderín y retirarse del condensador. Aquí tengo un calor que está entrando al sistema y acá tengo un calor que estoy extrayendo del sistema. Q del calderín ingresa, Q del condensador sale. Y la pregunta C dice que se dispone en la industria de una columna de 30 platos con posibles alimentaciones en el segundo, octavo, quinceavo o 25avo plato. Y nos piden determinar cómo adaptaríamos esa columna que tenemos en bodega a los requerimientos que nosotros tenemos y obviamente con un cálculo del número de platos que va a ser distinto a 30, seguramente, porque nos están pidiendo adáptenla, ¿ya? Entonces lo más probable es que nosotros cuando determinemos el número de etapas aquí, no van a ser 30, van a ser otro más. Entonces, ¿cómo resolvemos? Lo más simple, ustedes ya lo saben, cómo determinar el número de etapas ideales. Tenemos nuestro gráfico y la línea X igual a Y. Ubico XD, ¿cuánto vale XD? 0,97. 0,97 en pesos. Así que lo primero es transformarlo a porcentaje en mol. Porque los balances nosotros los realizamos en moles. Para transformar porcentaje en peso a porcentaje en mol, requiero conocer el peso molecular. Vamos a, les voy a anotar aquí los valores. XF es igual a 0,4 porcentaje en peso. Se divide por el peso molecular, eso ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Pasar de porcentaje en peso a porcentaje en mol. Así que no debería ser problema. El peso molecular del benceno 78 y del tolueno 92. Aquí hay otra cosa que ustedes también tienen que un poco pensar antes de resolver. Nos dicen que el peso molecular del benceno A, vamos a decir que A es benceno y el compuesto B es tolueno. ¿Cuál es más volátil? El que tiene peso molecular menor, ¿no es cierto? El benceno. 92. Por eso entonces que cuando me dicen que XF tiene una composición de 40% en peso de benceno, yo puse XF04, porque por nomenclatura dijimos que XF corresponde a la composición del compuesto más volátil. Si hubiese sido tolueno, habría puesto 0,6. Entonces aquí tenemos, vamos a pasar a porcentaje molar, dividiendo por el peso molecular, 78, y esto es 0,4 dividido por 78 más 0,6 dividido por 92. Eso da 0,44. De la misma manera, XD da 0,98 y XW
0,024. X menos Ubicamos 97. entonces Va a ser. 4xf Sí, aviso. xd 0,98. Ubicamos al tiro sus primeros valores aquí en nuestra recta x igual a y. Y tenemos dibujado el equilibrio. ¿Cómo determinamos el número de etapas teóricas? Dibujando la recta Q, la recta de la zona de enriquecimiento y la recta de la zona de agotamiento. Sabemos que la de la zona de enriquecimiento va a partir de este punto y de ahí pivotea, dependiendo cuál es la pendiente y cuál es el intercepto. Vamos a poder dibujarla porque nos están dando que el R es igual a 1,5 veces el R mínimo. Entonces, vamos a poder determinar ese R mínimo de la forma que lo hicimos recién. Pero para eso necesitamos saber qué cosa, cuál es la recta Q. Lo primero entonces es determinar la recta Q. ¿Y qué nos dicen de la recta Q? La recta Q tiene directa relación con la alimentación. Sabemos que cuando la alimentación es un líquido saturado, esta recta Q va a ser una vertical. Si es vapor saturado, es una horizontal. Y si es mezcla líquido-vapor, va a estar entre estos dos extremos, con una pendiente que vamos a tener que determinar. ¿Qué es lo que sabemos? Que esta alimentación está compuesta de 1/3 de líquido saturado y 2/3 de vapor saturado. ¿Y qué es lo que dijimos en la clase pasada? Cuando la mezcla entra como cuando la alimentación está ingresando como una mezcla líquido-vapor, aquí era igual Q. Recuerdan que Q era L menos L sobre F. Y nosotros dijimos sea alfa la fracción de líquido saturado en esta mezcla. ¿Cuánto es alfa en este caso? ¿Cuál es la fracción de líquido saturado en esta alimentación? 1/3. En este caso, alfa es igual a 1/3. Y dijimos que en este caso tenemos un plato F, en el cual aquí está descendiendo. ¿Qué es lo que tiene el plato F? El líquido. Un L raya. Y del plato que viene de más arriba, lo que llegó al plato F era un L. Y en este caso, como F tiene una fracción de líquido que es alfa F. Alfa F es mi fracción líquida, ¿no es cierto? Esto es la fracción de líquido saturado que está ingresando en la alimentación. Entonces, ¿a qué corresponde eso? L raya va a ser el L que venía de arriba más alfa L. L más alfa F menos este L dividido por F. Q es igual a alfa. Entonces Q es igual a 1/3. ¿Sí? ¿Cuál era? Tienen ahí la recta Q. ¿Cuál es su expresión? La recta Q también relaciona Y con X a través del parámetro Q. Y es igual a... No la tengo aquí. ¿Aquí la tienes?
Q menos 1, aquí la tengo. Q partido por Q menos 1 por X menos XF partido por Q menos 1. No sé si han notado la recta de la zona de enriquecimiento dice R sobre R más 1 por X más XD partido por R más 1. Aparece XD, porque en la zona de enriquecimiento XD es un punto que pertenece a la zona de enriquecimiento. La recta de la zona de agotamiento dice L partido por B raya X, y aquí aparece L partido por B raya, pero este X es XW, porque XW es un punto que pertenece a la zona de agotamiento. Y en la recta Q, que tiene que ver con la alimentación, tengo XF. ¿Ya? Conocemos Q, por lo tanto yo puedo calcular la pendiente de esta recta o puedo calcular el intercepto de esa recta. Calculemos el intercepto, que es más fácil. ¿Sí? Es igual a 0,44 dividido por Q. Q era igual a 1/3 menos 1. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto de negativo da? Sí, pues sí, estoy para allá. El intercepto. 0,66. ¿Ah? 0,66. Considerando el menos de la ecuación. Ah, sí. ¿0 cuánto? 66. 66. 6. Perfecto. Esto era en negativo, ¿no es cierto? Entonces ubiquen 0,66 aquí. Y vamos a dibujar entonces nuestra recta Q entre XF y ese punto. Pero entonces la expresión que puso de ahí I igual a Q partido de ¿Sí? el Q menos 1 que acaba de sacar el intercepto no sería alfa o siempre es Q. Eso es lo que Q vale un sexto. ah, y Entonces dibujamos nuestra recta Q. Entonces ahora ustedes pueden, ¿qué tendríamos que hacer? Dibujar la recta de la zona de enriquecimiento que nos da un R mínimo. Y eso es una recta que pasa por el equilibrio cortando la recta. ¿Sí? Dibujen ustedes entonces esta recta. Dibújenla segmentada para que no me marque tanto. Y van a obtener aquí un intercepto que es R XB sobre R mínimo más 1. Díganme cuánto les da eso. ¿Cuánto les da el intercepto? 0,3. Ahí me da 0,31. Pero ¿cómo hago eso? Me perdí. Tienes que tirar la línea, pues. Hemos encontrado cuál es nuestra recta P, ¿no es cierto? Para poder determinar la línea de la zona de enriquecimiento, necesito conocer el valor de R, del reflujo. Pero el reflujo me dicen que va a ser 1,5 veces el mínimo. Por lo tanto, tengo que trazar esta recta que corte a la recta Q en el equilibrio y ver cuál es el valor del intercepto.
Ahí voy a tener el valor de R mínimo. Eso dije que a mí me da un intercepto de 0,31. 0,31. Por lo tanto, tengo que XD sobre R mínimo más 1 es igual a 0,31. De ahí obtengo que el R mínimo es igual a 2,16. Por lo tanto, R, que me dicen que utilice un 1,5 veces este R mínimo, va a ser igual a 3,24. Entonces calculo el real intercepto de la línea de la zona de enriquecimiento, que es XD sobre ahora el R de operación más 1, 0,98 sobre 3,24 más 1. Eso da 0,23. La recta que uno dibuja desde el punto XF igual a X igual a Y. Esa es la recta X igual a Y. La recta que uno dibuja desde la recta X igual a Y hasta la que intercepta a Q en el equilibrio. ¿Acá? Sí, esa recta tiene el mismo. Porque no es la recta de enriquecimiento. Es la recta de la zona de enriquecimiento cuando yo trabajo con el reflujo mínimo. Entonces con este nuevo intercepto, ustedes ahora ubican la verdadera recta de la zona de enriquecimiento. Antes era 0,31, ahora es un valor menor, 0,23. Vamos por aquí. Y unimos entonces ese elemento con este. Y como tengo el valor de XW, de inmediato entonces, aquí donde se cruza la recta Q con la recta de la zona de enriquecimiento, también de ahí va a partir la de la zona de agotamiento hasta XW. Y ahí tenemos entonces la de la zona de agotamiento. Esa línea se trazaba entonces por el punto que pasa por Q hasta el XD. Entonces, ¿Ese? Para ver si esté bien. Eso lo va a sacar. Pase. Y ahora, así los platos. Hacerlo cortito. No voy a decir que. O sea, ahora cuenta el número de etapas y dónde entra la alimentación. Te faltó agregar algo así. ¿Qué cosa? La zona de agotamiento. Obvio, ¿verdad? ¿Se corta por ahí? Sí. No puede ser. Puede interesante. Sí, necesito ortocolar. Pues ahora cuenten el número de etapas.
Pulso bueno. No podría haber hecho eso. Así, ni aunque vaya arriba de la otra línea. Ya, aquí ojo que no es, esta que tiraste no está exactamente, debiera, aquí cuando tú quieres encontrar esta recta Q, lo que hacemos es tirar esta línea donde corta. Ahí Sí. sería, ¿no? Esta línea tenía que haber pasado por aquí, un poquito más abajo, ¿ah? Ya, porque ahí está el corte con el equilibrio, no acá, está acá. Esa es la recta acá, ¿ah? Ahí hay que ser más precisa. Voy a hacerlo con tú un plomo. determinaste eso, después entonces determinaste el nuevo R, Te y falta de la ahí otra. entonces de aquí a acá, no a ese, porque está 005 acá, a ese punto, de ahí a allá. Bórrame, ¿no? Para que no. Sí, ese gráfico es tuyo. ¿Y el tuyo? Es que le presté el mío para que pudiera trabajar en Me aburrí de hacer los computadores. Y ahí sí, el uno, el otro, y de aquí para acá, perfecto. Ya. próximo sticker. Viendo los platos teóricos. ¡Qué verga! Tirando las líneas de... Supongo que esa que está ahí es la de la remesa. Está bien, tiene que cortar el equilibrio con la recta. Y ahí tú determinas entonces el R mínimo y con eso el R de Ese nombre. Tenía un verde. Tengo naranjo. Tengo naranjo. Es que muy guatón. Y entonces ahora sí tú pasa. trazas la verdadera línea que es la verde, ¿está bien? Y después hacer la con verde, que aquí se te puede ir esta más arriba. Y tú la dibujaste la más arriba. Pero bueno, de ahí hasta se traza Sí. Esta es la línea de que igual ahí. La de equilibrio es la que está ahí. Tú trazaste, cortaste en el equilibrio por el Fallaste. Ahí está la quita. Por eso no te cruzó la línea. Ya, pero sí, son detalles. Hasta llegar aquí, ¿Lo hicieron? Ese es el último, ¿Cuánto te dio? El corte lo tienes ahí arriba y tu línea está acá. Esos son 14 más el calderito. Porque esos pequeñas Sí, esa es ahí. después entonces y aquí entonces en este punto donde se Hectáreas de verga. Vale. 24. El mínimo, sí, Calderino. ¿Ya habíamos visto? Love is an open. Bueno, supongo que la otra parte una cosa clave y la sé.
Porque estamos haciendo receta. Sí. El calor ¿Pero que en cuál te da la alimentación? entre las 8 y el 9. 9 yo diría. ¿Qué se hace en ese caso? 9. ¿En cuál debería estar? No sé, pero entre el 8 y el 9. Más cercano al 9. Pero si te dio 10 y te daban 5, bueno. Tienes que tirarme el memo. Pero esto está bien. ¿Qué también? ¿Va a ir para el lavador? Va a ir para el lado. ¿Dónde está el profe? Ah, ya, porque ya no viene. Uno que está en un balón chiquitito. ¿Ese que Se bacán? secó. Revisamos todo, ¿no es cierto? Me pasará tú nomás Se bien. secó. Pero antes de que termines con eso, quiero ver las fechas. Ayer había un chicle abajo y sí. Esa. ¿Cuánto te dio? 15. 15. No, está bien, está bien. Ya. ¿Cuántos platos les esperamos? 15. ¿Cuántos platos? 15. 15. 15. ¿Qué cayó? Ah, ya apareciste en el video. Están tirando ahí sobre. Están robando 15, casacas. 14 teórico del también eran cambio. 14. 14. ¿Y la alimentación en qué plato? En el 9. 9. Perdón, entre el 8 y el 9 me quedo, pero. Sí, está Yo justito. tengo la alimentación en el plato 7. Y ahí estamos como bien corridos. No, está bien. 9 y 7. Ahí me dio el 8. Está bien. Está bien lo mismo. Sí. O sea, justo como en el vértice entre el 8 y el 9. Me quedo. Pero, Sí, digamos, lo estás leyendo bien. Sí. Ah, pero. ¿Ahí se toma como en el 8 9 o lo tiramos para el más bajo? No, está en 8. ¿En Ahí 8? está cayendo en 8 porque. Perdón, En 9. En el plato 9. Sí. Ay, profe, que me da o sea, por ejemplo, puede estar en 5. me dan 10. Bueno, tú eres una precisión de. Tú no tienes la escala igual, ¿no? Para que el mío sí. Ahí empieza un poco El mismo gráfico. Vivi, esto no lo pidió. Claro, según mi gráfico. Cae en el plato 7. Pero bueno, 7, Ah, pero 8. es que aquí hay un platito más chiquitito y eso no lo tiene. Claro. Bueno, ahí están los más menos. Pero más menos 2 se puede aceptar. Pero esto Pero conviene igual- sobredimensionarlo o tenerlo justito. Sí, siempre sobredimensionado. Porque tenemos 30, entonces podemos ponerle 17. ¿A quién le dio 7 platos? ¿Quién dijo que a ti te había dado 7? Digamos, la alimentación en el séptimo. 4, 5, Igual. 6. Pero tú aquí, según tu gráfico, tienes... Ah, acá está ese. 1, 2, 3. Sí. Ya. Está bien. Pero se me dieron 16. No, es que este gráfico de partida parece que está mal. Porque en el otro también te dio muy distinto. Profe. Yo creo que el gráfico de Tenemos los mismos. Pero tenemos el mismo gráfico. Profe, todos estos son los mismos. sí. ¿Ya esto se terminó? Pues el 9 también me dio. Bueno, a él le dio también. Y tenemos el mismo gráfico. Solo Y le dio primero. 15. 14. 15. Uno más. Y bueno, las diferencias empiezan problema- un poquito acá arriba, que aquí De la línea. te pasaste De la línea. más arriba del equilibrio. Problema logístico. Ahí no está justo, entonces aquí hay que ser así como bien. Bajar la línea. Ya, Y lo entonces voy a mejor- cortar el video.